El brujo de la milpa. Historia de Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia transcurre en un momento feliz de mi vida que se vio empañado con una situación que me puso al borde de la locura. Creo que son muchas cosas las que hoy les voy a contar. A mi mente llegan recuerdos que no son muy gratos y ocurrieron durante una época sombría. Recuerdo ir manejando con un cielo oscurecido por nubes grises y un viento que a veces movía el auto. Una serie de árboles se levantaban por un camino de brecha. Ese día nos aventuramos hacia lo desconocido. La invitación a una boda de un pariente lejano de mi esposa nos terminó llevando a un pueblo remoto que parecía anclado en el tiempo. Tenía veredas de tierra y casas de material con techos de lámina. La gente todavía usaba caballos y motos para su transporte. En general había carencias de todo tipo, pero todos eran felices a su modo, viviendo de la tierra y las milpas que se alzaban por todos aquellos terrenos. Terrenos que por cierto parecían caminos sinuosos y carreteras solitarias. Iba con mi esposa Laura y mi hijo Samuel de 9 años. Después de parar en una estación de servicio, continuamos por un camino lleno de baches. Finalmente nos adentramos en una brecha apenas perceptible. Estaba señalada con un cartel que ya había perdido la pintura y que nos conduciría a la pequeña comunidad. Ahí era donde vivían los parientes de mi esposa y padres de la novia. Después de horas de viaje llegamos al pueblo donde fuimos recibidos por calurosos abrazos. Había mucha alegría por parte de todos los familiares. La casita era amplia y quizá la más grande por la numerosa familia que vivía ahí. Estaba rodeada por parcelas y una extensa plantación de maíz que se perdía en los cerros circundantes. Era un mar verde que se miraba apacible y en contraste con los cielos grises de la tormenta que se avecinaba. Aún así se había celebrado la boda, la cual estuvo en pleno apogeo con luces y música que resonaba en el aire fresco de la noche. Todo era mágico y convivías con la gente de inmediato, así que nos sentaron y nos dieron de comer abundantemente. Las risas llenaron el ambiente, creando un contraste marcado con la inquietante sensación de que había experimentado durante todo el trayecto. Y es que había tenido una sensación que todavía se anidaba en mis tripas. No sabía por qué razón. Era el presentimiento antes de la tragedia, como dicen. Pero debía relajarme porque no habíamos viajado tanto para estar preocupado por un simple malestar. Después de todo, estaríamos ahí un par de días y poder disfrutar del campo era mi meta. A medida que avanzaba la noche, Samuel decidió explorar las milpas que rodeaban el lugar. Intrigado por las luces tintineantes de las linternas que se asomaban entre los cultivos, se fue aventurando en la oscuridad, dejándonos a los demás en medio de la celebración. Sin embargo, el tiempo pasó y mi hijo no volvió. La preocupación comenzó a apoderarse de mí y junto con algunos familiares emprendimos la búsqueda. Caminamos con cautela a través de los campos de maíz. Nos encontramos con una escena que heló nuestra sangre. Mi hijo estaba parado en medio de las milpas conversando con un hombre alto y sombrío. El extraño irradiaba una presencia inquietante con una mirada penetrante que parece escudriñar el alma. Sus rasgos eran difíciles de definir, como si su rostro se fundiera en las sombras de la noche. Al verlo sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. A pesar de la distancia pude percibir la tensión en el aire, así como un aura de oscuridad que rodeaba al desconocido. Tan solo corrí al extraño encuentro pensando muchas cosas y ninguna buena. Pero antes de poder llegar, el extraño se despidió de mi hijo con una sonrisa enigmática, y luego desapareció entre las milpas. Mi hijo regresó a nuestro lado, aparentemente sin darse cuenta de la atmósfera inquietante que había rodeado el encuentro. A medida que nos retiramos de las milpas, una sensación de malestar persistía en el aire. Me pregunté quién era aquel hombre. El niño solo reveló que se trataba del señor Fabián, un campesino que vivía en las inmediaciones de las milpas. Según sus dichos, se trataba de un hombre que vivía en un lugar apartado y solitario. Trabajaba en el campo y tenía chivas a las cuales a veces vendían los tianguis, pero era una persona solitaria. A veces se le miraba regalando pan y dulces a los niños en los caminos y plazas. Lo consideran inofensivo, pero yo no confiaba en ningún extraño y menos en una situación como la que estaba.
Reprendí a mi hijo por estar hablando con extraños y nos regresamos a la fiesta con algo de inquietud. Mientras regresábamos a la celebración, mi mente se llenó de interrogantes y un oscuro presentimiento comenzó a arraigarse en mi corazón. La boda que había comenzado con un alegre festejo ahora estaba envuelta en sombras de misterio. La fiesta se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada, con mucha música, bailes y risas. Todo eso llenó el ambiente durante la noche. Estábamos agotados y nos retiramos a descansar en el pequeño cuarto que nos habían asignado para nuestra estancia en el pueblo. El amanecer llegó con un cielo pintado de tonos dorados y el canto de los pájaros anunciando un nuevo día. La emoción se palpaba en el aire mientras nos alistábamos para la aventura que teníamos planeada. Íbamos a visitar el arroyo cercano y disfrutar de un día de asado con diversión en la naturaleza. La mañana transcurrió de manera apacible, entre risas y el aroma de la carne asándose a la parrilla. Nos zambuimos en las aguas frescas del arroyo disfrutando de la compañía y el entorno sereno que nos rodeaba. El sol brillaba en lo alto, creando destellos en el agua que parecía bailar al ritmo de nuestras risas. A medida que la tarde avanzaba, una sensación de intranquilidad comenzó a tomar forma en mi mente. Me di cuenta de que no había visto a mi hijo durante todo el día. Un ligero escalofrío recorrió mi espalda mientras me obligaba a rechazar las preocupaciones. Seguramente debe estar jugando en algún rincón con los otros pequeños. Pensé en la mente para tranquilizarme. Sin embargo, la inquietud persistía y decidí salir en búsqueda de mi hijo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras iba caminando hacia las milpas, reviviendo el recuerdo de la noche anterior para esto. A medida que me acercaba a la entrada de las milpas, mi aprensión aumentó. Allí estaba él, de pie en la entrada mirando fijamente hacia el fondo del campo. Me aproximé con pasos cautelosos intentando no perturbar su trance. Mi voz tembló cuando llamé su nombre, y él giró lentamente la cabeza para mirarme con ojos vidriosos, y un gesto extraño que lo mantenía en una especie de letargo. Fue entonces cuando vi lo que había estado capturando su atención. Mi corazón se detuvo por un momento y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Frente a mi hijo se erguía una serpiente enorme y amenazadora. Sus escamas brillaban bajo el sol y su mirada penetrante parecía buscar algo en las profundidades de mi alma. El miedo y el asombro se mezclaron en una extraña danza dentro de mí. Mi hijo estaba parado a pocos pasos de una criatura y de ser atacado de forma mortal. Mi mente luchó por comprender lo que estaba viendo, mientras mi instinto paternal me impulsaba a actuar. Con un temblor en las manos me acerqué lentamente a Samuel, susurrando su nombre en un intento de romper el hechizo que la serpiente le había lanzado. Finalmente logré que apartara la mirada y que diera un paso atrás. La serpiente no apartaba sus ojos de nosotros. Se deslizó hacia las profundidades de la milpa, desapareciendo la vegetación. Pero antes de poder retirarme con claridad miré una sombra alejándose entre las verdes plantas. Y al mirar mejor noté por breves instantes a un hombre vestido de manta y un sombrero. Se iba alejando rápidamente y entonces lo comprendí. Era ese tipo, el llamado Fabián que miramos la noche anterior. No estaba completamente seguro, pero era el mismo semblante. Lo que no entendía todo era el acto de la serpiente. ¿Y por qué este hombre estaría ahí mismo? Era incomprensible y hasta aterrador al mismo tiempo. Mi hijo y yo nos miramos compartiendo un momento de asombro y terror. La realidad de lo que había sucedido comenzó a sentarse en nuestras mentes, dejándonos con más preguntas que respuestas. Al regresar con los demás y hablar con él sin que la madre lo supiera, me contó que estaba tranquilo jugando con los demás pequeños en el agua, cuando de pronto escuchó un siseo y una voz que lo estaba llamando desde el interior de la milpa. Repetía su nombre y al mirar con detenimiento, pudo notar el rostro sonriente de su amigo. El campesino Fabián tenía unos dulces y unos ricos higos que sostenía en sus manos. No pude resistirme a ir por unos y el hombre estaba sonriendo. No sé en qué momento dejé de ver la luz. Solo miraba su cara sonriente y que los higos estaban deliciosos. Cuando extendí la mano para tomarlos, en eso llegaste tú y no supe más. Estaba confundido, me dijo Samuel. No supe qué pensar.
Estaba ante una situación extraña que no tenía explicación, pero en todas asomaba la presencia de este tipo, el campesino Fabián, el hombre de la milpa. Así que solo terminaríamos el momento de tranquilidad del arroyo y nos iríamos de ahí. Algo no me cuadraba y sentía que mi hijo estaba de alguna manera en peligro, pero ante la insistencia de la familia de pasar la noche ahí no pude negarme, y más por la petición de mi mujer que tenía mucho tiempo de no ver a su familia. No podía decirle mis sospechas de que algo andaba mal, por lo que solamente contaba las horas para que amaneciera y me fuera de ahí mismo. Esa noche de igual manera se prolongó y no dejé de vigilar al niño en todo momento. La noche caía sobre la milpa con un manto oscuro y misterioso. Dormíamos en nuestro pequeño cuarto, cansado por la jornada y los eventos del día. Pero una inquietud persistente me despertó de mi sueño. Abrí los ojos en medio de la oscuridad con un escalofrío, y me di cuenta que mi hijo no estaba junto a nosotros en la cama. Mi esposa dormía profundamente, ajena a mi angustia creciente. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba con cuidado para no despertar a nadie. Me deslicé fuera de la habitación y me dirigí hacia la puerta principal. Al llegar, mi temor se confirmó. La puerta estaba abierta de par en par, dejando entrar el frío y los murmullos inquietantes de la noche. El pánico se apoderó de mí en tanto mis ojos recorrían el exterior. Buscaba cualquier rastro de mi hijo, pero no había señales de él en la oscuridad. Solo los sonidos lejanos de la naturaleza y unos murmullos muy raros que flotaban en el aire. No podía esperar y empecé a hacer un ruido desesperado, despertando a los demás en medio de mis gritos de alarma. Pronto todos estaban reunidos, preocupados y confundidos por mi urgencia. Les expliqué lo que había sucedido y cómo había encontrado la puerta abierta. La inquietud se propagó como un contagio entre nosotros, mientras cada uno buscaba a mi hijo por todas partes. La tensión era palpable mientras revisábamos cada rincón de la casa y el patio donde pudiéramos pensar que estaba, pero no había nadie. Llamábamos a mi hijo por su nombre en un intento desesperado por encontrarlo. La idea de que algo le hubiera sucedido comenzaba a pesar sobre mi mente, y esto me llenaba de un terror abrumador. Cuando estaba a punto de perder las esperanzas, una voz entre la multitud susurró el nombre del campesino Fabián, el mismo que había visto junto a mi hijo en la milpa. Y también en el relato de mi hijo ya eran muchas casualidades, así que esta vez debía hacer caso. La idea me golpeó como un rayo y mis pensamientos se apresuraron hacia una dirección sombría. Tal vez le estaba haciendo cosas a mi pequeño. Pregunté dónde vivía el campesino y al decirme tan solamente corrí en medio de las milpas. Llegué a la casa del hombre sin atender las voces y los gritos de mis familiares y mi esposa. Iba a ciegas, corriendo de frente y sin saber a dónde iba. El pánico y la urgencia nos impulsaron a seguir adelante y recorrimos un arduo trayecto que nos condujo a un camino angosto. Más allá se divisaba un sendero que ascendía hacia las faldas de un cerro, pero la oscuridad parecía dominar todo. El miedo me envolvió mientras me daba cuenta de que había tomado el camino equivocado. La negrura se alargaba mientras luchaba por recuperar el aliento. Necesitaba regresar a la casa para tomar luces y cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. Mi mente corría más rápido que mis pies mientras me apresuraba a regresar por el mismo camino que había recorrido. A lo lejos alcancé a ver una luz de lámparas, las siluetas de los familiares que venían directamente hacia mí. Algunos llevaban machetes y armas en sus cintos, reflejando el mismo temor y determinación que yo. Nos reunimos en medio del caos, intercambiando miradas de preocupación y palabras apresuradas. Decidimos avanzar juntos, con las lámparas iluminando nuestro camino y las armas listas para cualquier eventualidad. Nuestros pasos eran cautelosos, tratando de evitar cualquier ruido mientras avanzábamos por los caminos en penumbra. Cada sombra se convirtió en una amenaza potencial y el miedo se mezclaba con la determinación de encontrar a mi hijo. Luego de mucho caminar y guiados por el abuelo de mi esposa, llegamos al jacal del viejo Fabián. La luz de una fogata y veladoras lo iluminaba, pero del hombre no había rastro alguno. Una sensación de inquietud se aferró en mí.
En tanto explorábamos los alrededores en búsqueda de pistas. De pronto uno de los primos gritó y al asomarnos al interior de la casa, con espanto notamos despojos, piel de serpiente y muchas mudas de estos mismos, además de ropa de niños. Esto último me descolocó y antes de que pudiéramos pensar otra cosa, mi desesperación entré en la casa. Pero mis pasos cedieron ante el espectáculo horrendo que encontré. Colgado de una viga estaba mi hijo. Permanecí inconsciente y su cuerpo estaba sobre el abismo de unos metros. Al fondo había muchas serpientes y huesos carcomidos. Era una locura mirar todo aquello. En cuanto lo tomo para escapar de ahí, otro de los primos grita asustado y empieza a disparar su arma. Alertado corro y lo encontré afuera salido de toda proporción. Las palabras del abuelo resonaron en mi mente cuando las pronunció con asombro y temor. Tengan cuidado, esa víbora es Fabián, es un brujo de la milpa. Tengan cuidado y no lo miren a los ojos, gritaba una y otra vez. El horror que enfrentábamos parecía desafiar toda lógica y realidad conocida. Frente a nosotros alzaba una serpiente de proporciones inimaginables, una criatura de pesadilla. Pero lo que causaba un escalofrío todavía mayor era su cabeza, un híbrido grotesco entre lo humano y lo reptiliano. Escamas verdes se entrelazaban en un rostro que combinaba rasgos humanos con la siniestra mirada de una serpiente. Todo esto era un ambiente de amenaza inquietante. La conmoción se apoderó de nosotros mientras observábamos incrédulos. La criatura al verse descubierta se movió con una velocidad sobrenatural y desapareció entre las altas plantas de la milpa. El terror nos abrazó con fuerza y un grito colectivo de sorpresa y miedo se elevó en el aire. Todos corrimos hacia atrás tratando de poner distancia entre nosotros y la monstruosa aparición que habíamos visto. Al regresar a la casa, aún nuestras mentes aturdidas luchaban por asimilar lo que nuestros ojos habían visto. Las miradas asustadas de los presentes se encontraron, compartiendo el mismo sentimiento de asombro y miedo. Las palabras eran insuficientes para describir la experiencia aterradora que habíamos vivido. El niño finalmente estaba a salvo sin saber qué había pasado. Solamente dijo que había soñado con víboras y eso era todo. Mi mujer y yo tomamos una decisión rápida, impulsados por el instinto de supervivencia y el deseo de dejar atrás ese lugar aterrador. Huimos de esa pesadilla viviente, abandonamos el pueblo y todo lo que había ocurrido en él, dejando atrás la locura y el horror que había marcado nuestro paso por ese rincón sombrío. Con el paso del tiempo tuvimos noticias. La familia había destruido la casa del viejo Fabián junto con toda su milpa y al tipo no se le volvió a ver. Sin embargo, decía que había cometido crímenes y que no solamente era buscado por las autoridades, sino por los pobladores que querían ajustar cuentas con lo que llamaban el brujo de la milpa. Nunca supe si en realidad eso era, pero la experiencia que viví como padre fue realmente aterradora.